de medicina sabe. No podíamos empezar de mejor manera este ciclo. Contamos con la presencia entre nosotros de Víctor Rojas, un escritor latinoamericano, colombiano para dar sus señas más concretas, que nació en Bogotá, estudió Derecho y Ciencias Sociales y se radicó en Suecia desde hace casi 30 años. Formó parte Víctor Rojas de ese todavía entonces pequeño grupo pionero de latinoamericanos asentados en ese país allá por los años 80. Entre todos ellos se ha destacado por su labor en pos de fortalecer los todavía insuficientemente fuertes lazos culturales existentes entre Latinoamérica y ese país. Graduado como trabajador social por la Universidad Pedagógica de Hong Kong, obtuvo el título de máster en literatura comparada en la Universidad de Gotemburgo. Tiene además un doctorado inconcluso con especialización en literatura nórdica. Ha ejercido como trabajador cultural, docente invitado en la Universidad de Hong Kong, traductor, escritor, editor, y ratificando que no se hace literatura desde salones brocados, hoy día labora como inspector de libertad vigilada del Departamento de Asistencia Penitenciaria en Suecia. Rojas dirige la editorial sueca Simon Editor, cuyo fin declarado es la introducción de escritores latinoamericanos en Suecia y viceversa. Su primer libro, Los suicidas no van al cielo, fue publicado en Colombia en el año 1996. De entonces a la fecha ha incursionado en el cuento, la poesía, la novela y el ensayo. A su autoría se deben títulos como Poemas para un pájaro ciego, Sin curar las heridas, Un grito en la tierra, Mientras los vikingos saquean en París, Palabras en el remojo, Textos de la bruma nórdica, Esos benditos vecinos, Una gota de lluvia en el paraíso, La revancha de los ciervos, Patibulario y Las huellas no cuentan los días. Por su actividad cultural ha recibido varios reconocimientos. Entre todos destacan el de escritor extranjero, otorgado por la Federación de Escritores de Suecia, y el Premio Cultural de la ciudad de Hong Kong, ambos en 1977. Cuenta a su vez con el Premio de la Academia de Småland, entregado en el año 2002, y en el 2004 el Premio de la Academia Sueca por sus aportes a la divulgación de la literatura sueca en el extranjero. Son de destacar sus traducciones al castellano, entre otros, de varios poetas suecos, cuya pronunciación no me atrevo a incursionar en ella, y cuya pronunciación no me atrevo a incursionar. Y aunque las ramas de Víctor Rojas se insertan en el espacio sueco, el árbol de su vida mantiene sus raíces en su país y región geocultural de nacimiento. En su ya hoy no tan nueva realidad sueca, Víctor no se ha permitido la pérdida de nuestra memoria cultural, sino que ha intentado enriquecerla con la del otro y viceversa. El lógico extrañamiento ante extranjeros suelos, en su caso no dio paso a la confusión, sino al diálogo y la juxtaposición cultural. Ello explica la vinculación en sus obras de las culturas, experiencias y mundos suecos y latinoamericanos. Ello también nos permite introducirnos en la esencia de su conferencia de hoy. Sin más por decir, que ya es bastante, el auditorio sueco. Y todo quiero agradecerle a los profesores de Cuba, a los profesores de la Universidad Metropolitana y a todos los amigos que me han invitado. Me encuentro en Latinoamérica presentando el último libro. Es un libro de poemas que se llama Las huellas no cuentan los días. Lo presenté en Colombia hace un par de semanas. Y en vista de que en Quito existen algunos compañeros míos que he encontrado a través del intercambio de la Universidad de Jönköping con la Universidad de Cienfuegos, pues pasé también a Quito a saludarlo. El tema de hoy sería la influencia de la saga de Islandia en el realismo mágico. Es un tema, lo sé, un poco exótico, en vista de que no existe mucho conocimiento sobre qué es la saga de Islandia. Jorge Luis Borges nos acercó un poco, hace muchos años, a ese mundo fantástico de Islandia, a la historia de los vikingos, a la literatura medieval vikinga, pero no ha habido más, digamos. Puedo asegurar que han sido muy pocos
las personas, muy pocas las personas que se han interesado en este tema. Yo empecé a hacer un doctorado en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, y tuve la feliz ocasión de tener a uno de los expertos en la saga de Islandia. Así que voy a tratar de una manera más bien informal narrar un poco de qué se trata la saga de Islandia. La saga de Islandia, como literatura, tiene algunas particularidades. Es decir, la primera frase tiene que darse de una manera tal que uno diga, ah, bueno, es en esta época en que se desarrolló ese suceso. Se presenta a una persona en la primera frase, pero se presenta muy escuetamente, digamos, no es como se escribe ahora, que se le pone un poco de adjetivos y un poco de ripios y cosas. No, la saga de Islandia es así, escueta. Un hombre se llamaba, por ejemplo, Thorarin y vivía en la época en que gobernaba Federico II. Entonces, esa frase, que aparentemente parece sencilla, es de una magnitud tal que hay que saber desentrañarla. ¿Qué es lo que nos dice en la primera frase? Bueno, la saga de Islandia tiene eso. Digamos, no tiene un lenguaje hermoso. Ellos utilizan unas metáforas que se llaman las Kenningar, que no es la metáfora que utilizamos nosotros, que Pablo Neruda utilizó, que los poetas nuestros utilizan, sino es una metáfora un poquito extraña para quienes hacemos el arte y la literatura. Voy a darles un ejemplo de una Kenningar. Los términos después los podemos escribir. Eso tampoco tiene traducción. Una Kenningar, una Kenning, es a través de dos sustantivos determinar un tercero. Por ejemplo, si yo digo la espada de tu boca, espada, un sustantivo, boca, segundo sustantivo, y determina un tercero que es la lengua. Las lunas de tu frente, los ojos. Bueno, esa es la Kenning de primer grado. Hay de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, de séptimo, de octavo, y nosotros hicimos una investigación en la Universidad de Gotemburgo y encontramos una de 10. Es un mundo apasionante, del cual no los voy a aburrir hoy, pero es para que lo tengan presente. Bueno, entonces, la saga de Islandia tiene un lenguaje sencillo donde se utiliza como metáfora la Kenning, es eso, los dos sustantivos que terminan el tercero. Las personas no son presentadas como acostumbran a presentarse en la literatura moderna, con detalles, que tenía la cara cortada, los ojos saltones, el pelo que le llegaba al suelo, bla, 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 sino uno empieza a conocer a las personas de las sagas a través de sus hechos. Eso es clave también. Otra particularidad de la saga de Islandia es los sueños. No hay una sola saga que no tenga sueños. Los sueños son importantísimos en la saga de Islandia. Los grandes héroes, Gisle, Sjurson, bueno, hay un poco de nombres raros, Egil Skallagrímson, y todos ellos tienen sueños. O sea, el sueño es otra parte importantísima. Otra característica de la saga de Islandia es la venganza. Yo no sé si quieren, yo tengo un libro donde podríamos hablar de eso, dar ejemplos, pero creo que mejor es que sigamos con las características y después miramos. La venganza, súper clave. Pero no es esa venganza de los ecuatorianos, de los cubanos, de los colombianos, sino es una venganza mesurada. Es decir, si algún guerrero le mata
un esclavo a otro guerrero, el otro guerrero no mata a dos esclavos, sino mata a uno solo. Así es sencillo, uno debería aprender de esas cosas, digamos, ser mesuradito con la venganza. La venganza no es tan dulce como suelen decir. Bueno, entonces vamos. Venganza, sueños. Otra cosa importantísima en la saga de Islandia es el regreso de los muertos. En muchas sagas, los muertos, los guerreros que caen en combate tienen que regresar, o bien para hacer lo que dejaron de hacer, cosas importantes por supuesto, o bien para vengarse. Otra particularidad en la saga es la fiereza, el honor. Ahí se juega mucho la cuestión del honor, ahí se juega mucho el ser valiente, y una particularidad primordial, difícil de creer pero que es cierto, es el problema de géneros. Digamos, en la saga de Islandia se tiene que ser macho, a lo mexicano, macho remacho. El problema de la homosexualidad no se acepta en la saga de Islandia. Si un guerrero le insinúa a otro guerrero que es homosexual, hay muerte. No es como ahora que se acepta, para bien de la humanidad. Bueno, esos son como los elementos de la saga de Islandia. Y narran sucesos, batallas. Ustedes oirán en el futuro hablar de las sagas familiares, de las sagas de reyes. Ese es el mundo grande, digamos, la saga lo compenetra todo, lo llena todo. Bueno, ahí dejamos esa partecita de la saga. No la olviden, por favor, que es muy interesante. Ahora, hablamos de una mujer sueca. Espero que alguien haya leído o haya escuchado el nombre de Selma Lagerlöf alguna vez. Bueno, la primera mujer que fue premio Nobel, no me acuerdo cuánto hace, Selma es muy especial, fue la primera mujer también que pasó a ser miembro de la Academia Sueca. Ella tiene un libro para niños que es muy famoso en todo el mundo, inclusive en Quito, que se llama El viaje de Nils Holgersson a través de Suecia. Ella era una maestra de escuela, quiso escribir un libro para enseñarle a los niños suecos geografía, y también a la par escribió no sagas, pero sí novelas y cuentos. Y esas novelas y esos cuentos de Selma Lagerlöf eran casi plagios de la saga de Islandia. Digamos, Selma tiene dos periodos. El primer periodo donde ella utiliza todos esos elementos que les dije, del machismo, de los sueños, de la primera frase que es tan importante. Selma la utiliza en su narración. A veces uno lee alguna novela de Selma Lagerlöf y empieza a encontrar los mismos elementos, digamos, todo lo encuentra, eso de la saga, todo lo encuentra uno ahí. Bueno, Selma influye de manera particular en un escritor mexicano que espero ustedes me lo adivinen. Les voy a dar una pista. Escribió muy poquito. Rulfo, perdón. Un poquito. Juan Rulfo. Entonces, Selma Lagerlöf tiene una influencia tal en Juan Rulfo que cuando uno empieza a leer Pedro Páramo, por ejemplo, encuentra todos esos elementos de la saga de Islandia, los encuentra uno en Pedro Páramo,
que quienes hayan leído Pedro Páramo se darán cuenta de que a la mitad de la novela uno dice, uy, esto es el mundo de los muertos. Y ahí existen, en Pedro Páramo existen todas las venganzas posibles, empezando porque Pedro Páramo empieza con una venganza. La mamá que le dice a Preciado, vete a buscar a tu padre y cóbrale, caro, además. Ahí empieza la diferencia, caro. No le dice mesuradamente, sino cóbrale caro, véndate caro.